¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? En este video analizaremos el discurso político de Abdalá Bucaram a partir de la teoría semiológica de Eliseo Verón. Empezamos. Bueno, el contrato de lectura es una relación o vínculo que existe entre el exponente o enunciador, que en este caso es el expresidente Abdalá Bucaram. Digo en este caso, puesto que en general es un medio, radio, revista, filme, diario, etc. Y el destinatario o receptor del discurso, ya sea cualquier persona que está escuchando el discurso o audiencia a que se dirige el enunciador. Para ello es necesario distinguir los niveles de funcionamiento del discurso. Primero tenemos el nivel del enunciado, que es todo lo que se dice. En Abdalá Bucaram se evidencia este nivel escaso, ya que usa un lenguaje muy abrupto, más que coloquial. Es carente de temas académicos y sin contenido. Ejemplo cuando dice, yo acepto que en el Ecuador es verdad, hay una marihuanera, hay una prostituta y una ratera. Y por otro lado tenemos el nivel de la enunciación, que es la manera como se dice el enunciado, mostrando ciertos aspectos que ayudan a identificar al autor. En Abdalá Bucaram se ven ciertos modos extralingüísticos a la hora de dar su discurso. El tono de su voz no es convencional, sino más bien un grito insultante como una postura agresiva, con movimientos de las manos y muecas que hace a la hora de hablar. También en una parte pragmática se puede decir que da a conocer sus aficiones con colores llamativos en su vestimenta. En este funcionamiento se clasifica el enunciador según la clase de enunciado. Es así que tenemos un enunciador objetivo, que es aquel que da una información real, como un concepto general, dicho en tercera persona sin intentar persuadir o convencer. Un ejemplo son documentales de bibliografías enunciadas por otros. Por otra parte encontramos al enunciador pedagógico, que se muestra como superior o de manera desigual al dar a conocer lo que otras personas no saben. Se da como un tipo de relación activa-pasiva. En este enunciador pedagógico se refleja Abdalá Bucaram, ya sea enfatizando sus fortalezas, aludiendo a los demás candidatos, manifestándose como superior, dándose a notar como enunciador activo, manejando a su audiencia de manera convincente, sin decoro ni vergüenza. En consecuencia, el contrato de lectura intenta distinguir la caracterización de un soporte, ya sea oralmente o gramaticalmente. El campo de enfrentamiento hace referencia al contexto en el que se da el discurso. Es decir, en este caso, el discurso político de Abdalá Bucaram ha sido reproducido en tarimas, en entrevistas y en diversas redes sociales. La principal es YouTube. En esta red social ha tenido mucha acogida, especialmente durante su tiempo de exilio. Él hacía videos manifestando su sentir con respecto al país, a las políticas, a los adversarios y a los líderes gobernantes que estaban vigentes. Él siempre ha sido una persona muy expresiva y a través de esta red social obtuvo seguidores a pesar de no estar físicamente en Ecuador. El acto de referirnos a un discurso político implica el enfrentamiento. Es por esto que en este apartado veremos quién o quiénes son los adversarios de Abdalá Bucaram. Verón nos expresa que la enunciación política está ligada directamente a la adversidad o al enfrentamiento. Esto quiere decir que todos los actos de enunciación tienen un acto de enunciación opuestos al propio. En este caso, Abdalá Bucaram ha tenido una larga lista de adversarios y bueno, es importante recalcar los más relevantes en su carrera política, que son Yamil Maguad, Rodrigo Borja, Jaime Nebot, León Febres Cordero, Osvaldo Hurtado, Fabián Alarcón, Alexis Mera, Sixto Durán Ballén y el principal que ahora está en vigencia es Rafael Correa y bueno, todos los políticos que rodean a Rafael Correa. Esto se ha podido notar mucho, especialmente en las redes sociales y en las entrevistas cuando habla acerca de Rafael Correa, de su familia y de su exilio. El discurso político está sujeto a un enfrentamiento, lo que genera dos tipos de destinatarios, el destinatario positivo y el destinatario negativo. El destinatario positivo o prodestinatario es aquel que está de acuerdo con el discurso político
En este caso de Abdalá Bucaram, vemos que en el año 1996 sus prodestinatarios fueron el pueblo al estar de acuerdo con su discurso contra la oligarquía. Podemos ver que manifiesta: la oligarquía son prostitutas, marihuaneras y rameras, con lo que el pueblo estaba de acuerdo. En cuanto al año 2017, su prodestinatario fue el mandatario Lenín Moreno. Y él manifiesta en su discurso: si el señor Moreno quiere hacer patria, le daré la mano. En cuanto al destinatario negativo o contradestinatario, es aquel que le genera polémica el discurso. En este caso tenemos en el año de 1996 al señor Jaime Nebot, puesto que causaba polémica con sus comentarios, manifestando: somos el niñito Nebot y el loquito Abdalá, haciendo referencia a que Nebot era el representante de la oligarquía, con lo que él estaba en contra. En cuanto al año 2017, su contradestinatario fue el expresidente Rafael Correa, que le impidió la entrada al Ecuador, y él en sus videos manifestaba que hacía tanta propaganda estúpida para nada. También se tiene otro tipo de destinatario que se le conoce como indeciso o paradestinatario, que son los que están fuera del juego y toman su decisión al último minuto. También podemos ver que Abdalá realizaba comentarios sexistas y racistas, ya sea a los prodestinatarios o a los contradestinatarios. Podemos ver en el ejemplo que dice: lo más bello que tiene la patria, las curvas de nuestras mujeres y esas pompis y esas piernas, sexualizando la imagen de la mujer. En cuanto al contradestinatario, podemos ver que insulta a las mujeres de la oligarquía diciéndoles: grupos de viejas que nunca han cocinado ni planchado, haciendo referencia a que las mujeres son para los servicios del hogar. También podemos ver que surge el racismo al momento en que él insulta a la esposa de Rafael Correa por ser europea, donde menciona: las europeas no se bañan nunca. El plano del enunciado se refiere a lo que se dice dentro de los discursos políticos. Estos discursos políticos tienen dos niveles: las entidades y los componentes. Se analizará las entidades y los componentes dentro del discurso político de Abdalá Bucaram Ortiz. En cuanto a las entidades, estas son aquellas que intervienen al momento de establecer el enunciador y el destinatario. Las entidades se pueden dividir en dos: colectivo de identificación y metacolectivo. En cuanto al colectivo de identificación, este se refiere a que el enunciador se incluye dentro del discurso. En su discurso podemos encontrar la palabra nosotros. Esta acción se lo realiza por empatía. Ejemplo, en el discurso de Abdalá encontramos que él se hace parte del pueblo para hablar de la oligarquía. ¡Ya los tenemos! ¡Ya los tenemos! En cuanto a las entidades metacolectivos, es cuando el enunciador habla de entidades externas, es decir, que dentro del discurso podemos encontrar la palabra todos. Este discurso estará dirigido a otro positivo, a otro negativo o para destinatario. En este caso, dentro del discurso de Abdalá, encontramos una entidad metacolectiva externa dirigido a otro negativo, que es Rafael Correa. Porque el niño quiere verse en televisión todo el día. ¡La patria es de todas! No llegué a las 8 de la mañana. ¡Ay, voy a ser presidente! ¡Ay, qué bonito! Mariconadas. No tirar paro. Cuando veo cámaras, mátenme. Pero no. En cuanto a los componentes, este funciona como articulación. Es lo que se dice y cómo se dice dentro del discurso. Los componentes se dividen en 4: descriptivo, didáctico, prescriptivo y programático. En cuanto al componente descriptivo, este implica relacionar los hechos del pasado con los del presente. Ejemplo, dentro del discurso de Abdalá Bucaram podemos encontrar que él habla sobre el expresidente Cordero. 4 años de fraude para que el 19 de mayo el pueblo ecuatoriano, con talento y sabiduría, ubicó a los 4 años de mentira en el cesto de basura.
En cuanto al componente didáctico, este presenta una afirmación universal sin tocar aspectos específicos. Ejemplo, en el discurso de Abdalá, él menciona sobre la corrupción. Sin embargo, hay que reconocer que muchos palacios de justicia ya no son palacios de justicia, sino los palacios de la moneda. En cuanto al componente prescriptivo, este corresponde al orden del deber, es decir, que dentro del discurso vamos a encontrar prescripciones. Ejemplo, dentro del discurso de Abdalá encontramos que él menciona para una persona entre a un poder se deben realizar concursos de mérito. En el nombramiento de los jueces, notarios y registradores deben darse verdaderos concursos de merecimientos para que triunfen los más trabajadores y capaces. Y por último, en cuanto al componente programático, este concierne al poder hacer. Es decir, que dentro de un discurso político van a existir promesas a cumplir. Ejemplo, dentro del discurso de Abdalá Bucaram, él promete cuando entra al poder que contrarrestará la oligarquía. Yo te garantizo, hermano, que no los voy a soltar. No los voy a soltar hasta el 10 de agosto, que llegue al poder de la República. Y ahí lo soltaré para decirte que cuando yo sea presidente, la derecha ecuatoriana será la extrema derecha en garantía a la pasión democrática de los pobres y patria. Relación entre el poder y lo ideológico. Verón ha marcado a esta como la separación de ambos términos, para posteriormente contraponerlos y equiparar ambos conceptos. Queda claro que el poder y el ideológico son dos problemas estrechamente ligados entre sí, y que tanto lo uno como lo otro están en todas partes. Estos también remiten a dimensiones de análisis de los fenómenos sociales, y no a cosas o instancias que tendrían un lugar en la topografía social. Es decir, es la separación entre las ideologías del candidato y sus acciones en el poder en base a estas. Bien, ¿cuál es la ideología de Abdalá Bucaram? Bucaram comparte netamente una ideología de centro-izquierda, aunque en varios de sus discursos ha hablado y ha marcado posturas políticas de centro-derecha o de derecha. Él, como ideología, comparte el populismo latinoamericano, el populismo y el progresismo, como única posibilidad viable a un modelo de desarrollo económico y social. Además, comparte la defensa de la economía mixta, ha propuesto un mayor gasto público del que cualquier gobierno ha estado dispuesto a gastar, ha hablado sobre el equilibrio fiscal, pero con más flexibilidad y mayor margen de maniobra, también sobre la posición moderada frente a la privatización de las empresas del Estado, y ha enfatizado en conquistar mayores derechos para los trabajadores, un salario mínimo decente e impedir la competencia fiscal desleal y el dumping salarial. ¿Cuál es la relación entre la ideología de Abdalá Bucaram y sus decisiones en el poder? Consideremos ciertos datos. Bucaram estuvo en el poder tan solo 5 meses y 25 días. Fue declarado incompetente mental, por lo que fue destituido del cargo. Bien, él llegó al gobierno con un plan enfrascado en 3 metas: hacer un ajuste económico, social y político que tuviera coherencia, desarrollado en el progresismo, hacer la paz con el Perú y hacer viviendas para los pobres. Plan que marcaba una línea centroizquierdista. Aunque no estuvo mucho tiempo en el poder, no pudo tomar decisiones importantes. Sí se enfrascó en el populismo, por lo que participaba en diversos espectáculos de tipo popular con su partido, en donde hasta hizo un concierto con una banda uruguaya llamada Los Iracundos. Realizó un teletón, siendo él el anfitrión, y aparecía en diversos programas de farándula en la televisión, además de los escándalos de corrupción y su mala administración, que ya estaban saliendo a la luz para ese entonces, y apenas estaba comenzando en la presidencia. Papel del cuerpo. Verón nos habla de como la enfatización de ciertas palabras con movimientos corporales, ya sean estos gestos faciales, movimiento de las manos o del cuerpo en sí. En este caso, enfatizaremos los movimientos corporales de Bucaram
en un discurso político en su puesta en escena. Hablemos del papel del cuerpo dentro del discurso de Abdalá Bucaram. Abdalá Bucaram es un personaje dentro de la política del Ecuador. Se ha encargado de marcar con estilo propio todos sus discursos. Dichos discursos se basan en la utilización del tono y volumen de la voz elevado, de gestos faciales, de movimiento de manos, puesta en escena y locuciones. En cuanto a tono y volumen de voz, podemos destacar que él busca reflejar una imagen enérgica y el entusiasmo, lo que llevado por sus emociones tiende a elevar el volumen de esta, lo que quiere decir que grita. En cuanto al movimiento de sus manos, siempre es acompañado de una frase icónica. En este caso hablaremos de la y ahora, que de 1996, que fue acompañado de un puño, en el que quiso reflejar el poder que tenía con el pueblo. En cuanto a los gestos faciales, su cara siempre refleja rabia e impotencia. Su puesta en escena es única, maneja con perfección los escenarios, sabe a quién se dirige. Y en cuanto a las locuciones, maneja improperios y discursos informales. ¡Compatriotas! ¡Acá estoy! ¡El loco Abdalá!